Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, justamente esto ocurrió hace unos días atrás en el Juzgado de Garantía de Concepción, acá el edificio que está a mi espalda. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Se citó, esto es importante, se citó a este imputado porque había sido ya, valga la redundancia, imputado por violencia intrafamiliar. Lo citó el Juzgado de Garantía para revisar las medidas cautelares y también para un procedimiento abreviado. ¿Qué es esto? Es llegar a un acuerdo antes de un juicio. En este caso, el imputado no aceptó la responsabilidad que se le estaba imputando, en este caso por lesiones en contra de su cónyuge y también por violencia intrafamiliar. En ese sentido, entonces, se programó un juicio para noviembre próximo, pero al momento de revisar las medidas cautelares, porque tenía una cautelar de baja intensidad, esto no podía acercarse a la víctima, el Ministerio Público en este sentido revisó y pidió la prisión preventiva, un hecho que no pudo doblegar en este caso la defensa, la Defensoría Penal Pública. Por lo tanto, la jueza en ese momento decretó la prisión preventiva y cuando estaba terminando esta audiencia, es decir, tenía que cumplir el plazo de la investigación en la cárcel, privado de libertad, ahí entonces cuando se abalanza en contra del único gendarme que estaba en ese lugar y se da a la fuga, video que estábamos viendo y que lo estabas presentando tú, Daniel. En este sentido, ¿qué es lo que ocurrió? Entonces, el Ministerio Público dio una orden de captura tanto para Carabineros como también para la Policía de Investigaciones. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Ronnie Cáceres Acevedo, un sujeto de 29 años que tiene un amplio prontuario policial, tiene más de 30 detenciones. Por lo mismo también este sujeto es ampliamente ya buscado durante las últimas horas acá en el Gran Concepción para dar con su paradero. Él no admitió culpabilidad en lo que se le estaba acusando por violencia intrafamiliar. Por lo mismo, ya lo decía, se programó un juicio oral para noviembre próximo, ya cuando se estaban revisando las medidas cautelares, que ya lo decía, tenía una medida cautelar de baja intensidad, no acercarse a la víctima en este caso, y pidieron la prisión preventiva, se decretó la prisión preventiva y ahí ocurre entonces esta fuga que lamentablemente no pudo ser detenido por el gendarme que estaba ahí, tampoco por los guardias de seguridad. ¿Qué es lo que pasa acá? Él no estaba detenido, él fue citado. Por lo mismo también esa figura es importante, por lo mismo el Ministerio Público no había solicitado mayor seguridad en la sala, en el habitáculo, ¿cierto? Él estaba al interior, estaba sentado al lado de su defensor penal público y cuando se decreta finalmente la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, él sale corriendo, se abalanza en contra del gendarme que está en ese lugar y tampoco estaba en el segundo piso de este edificio y tampoco ahí los otros guardias pudieron retenerlo. Es la situación que está ocurriendo entonces y es ampliamente buscado ahora, Daniel, este sujeto, como lo decíamos, un sujeto que tiene un amplio prontuario policial y tiene también más de 30 detenciones anteriores. Lo que estoy pensando ahora es qué va a pasar y en qué estado queda la víctima. La persona que denuncia, la mujer en este caso, madre de un niño, ¿no? Va a quedar completamente asustada porque en el fondo dice, chuta, va a venir por mí. ¿Cómo le aseguramos a esta mujer que va a estar segura? Porque en muchos de estos casos, lamentablemente, hay que investigar y todo, pero en muchos de estos casos las mujeres advierten, denuncian, hablan con las autoridades y finalmente las matan a veces. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, Mauricio, con ella? Claro, por protección en este caso a las víctimas no podemos dar su identidad, obvio, ¿cierto? Sí. Y lo que sabemos, la información que nos ha llegado, es que ellos no estaban juntos, ellos estaban separados ya desde diciembre del año pasado. Esta mujer, la víctima, tiene mucho miedo, producto también, ya lo decíamos, de del amplio prontuario que tiene este sujeto, un sujeto peligroso entre los delitos por los cuales ha sido detenido, son robo con violencia, en otros casos, portando también armas de fuego. La mujer está fuera de Concepción y en este caso también está en una casa de seguridad, es lo que nos han informado, pero es una persona que tiene bastante miedo, teniendo en cuenta el prontuario de este sujeto. Daniel, ¿qué te parece si pasamos a revisar lo que comentaron, lo que dijeron desde Gendarmería, producto entonces de esta fuga desde el Juzgado de Garantía de Concepción? Vamos. Este mando regional recopila antecedentes para determinar de manera fehaciente cómo ocurrieron los hechos y de ese modo evaluar acciones administrativas frente a responsabilidades del personal si fuera el caso. No obstante, consideramos pertinente aclarar que el imputado no estaba bajo custodia institucional,
dado que provenía desde el exterior y huyó antes que fuera notificado de prisión preventiva, lo que está lejos de ser y configurar una fuga. Claro, ahí Gendarmería, Daniel, va a revisar todos los protocolos, qué fue lo que falló, pero es importante también ese punto de que este sujeto, estamos hablando de Ronnie Cáceres Acevedo, 29 años, no estaba detenido, él venía del exterior, él fue citado justamente a este procedimiento abreviado en donde se le iba a decir si es que él aceptaba la responsabilidad de lo que se le estaba imputando, este delito de lesiones dentro de violencia intrafamiliar, él no lo aceptó, y también la revisión de estas medidas cautelares. Por lo mismo no había mayor seguridad en la sala, acá en la segunda sala del juzgado de garantía, en donde finalmente ya conocemos, estamos viendo ahí en video este sujeto peligroso logra darse a la fuga hasta el momento sin tener o sin conocer su paradero, pero sí sabemos también de que hay una orden de detención en su contra y que ya está trabajando la Policía de Investigaciones y también Carabineros de Chile. Ahora, ok, no estaba todavía dictada la prisión preventiva, es lo que dice Gendarmería, de alguna manera, claro, es como una forma de excusa también, pero había un gendarme al interior. Y además estábamos en el segundo piso, ¿no? O sea, esta persona sale corriendo de una sala de una audiencia, lo cual no es un comportamiento normal. ¿Qué pasó en el resto del edificio que no lo detienen cuando alguien sale corriendo? Bueno, vamos a conversar también con dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios que también se quieren referir a esta situación. Esteban Beaumont está, de hecho, con uno de sus dirigentes. Esteban, vuelvo contigo, Mauricio. Esteban, adelante, buen día. Hola, Daniel, muy buenos días. Hola. Sí, tú lo comentabas, sí, es en torno a esta situación, a esta impactante fuga que se da en medio de esta formalización. Por lo mismo vamos a conversar con Ignacio Videla, que es dirigente de la ANFUP, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Ignacio, primero, muy buenos días, gracias por acompañarnos. En torno a esta fuga, a esta situación, a este riña que se da finalmente entre el gendarme y esta persona que está siendo procesada por violencia intrafamiliar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero que nada hay que clarificar la situación que ocurrió en el Tribunal de Concepción. Esta audiencia es una audiencia programada, ¿no es cierto? Es una audiencia externa que no está agendada en los protocolos internos entre Gendarmería y el Tribunal. Hay una comunicación entre el Tribunal y Gendarmería, quienes solicitan los privados de libertad, y estos son custodiados y derivados con el personal UCEP. Pero la situación que tú me estás consultando tiene relación que es una audiencia programada externa del Tribunal, que el encargado de sala debe comunicar al funcionario más antiguo del dispositivo para que puedan asignar una custodia. Hay que considerar que nosotros, en ese momento, es un ciudadano que está participando en una audiencia, en una formalización que no tiene el carácter de imputado hasta el momento. Por lo cual nosotros lo único que podemos hacer es retener previamente a una orden del juez, quien es la persona que dictamina si va a ingresar a prisión preventiva o va a ser condenado. Es decir, esta persona no tiene ningún cargo, se está siendo investigado, pero no hay ninguna medida cautelar. Es una persona que va de manera... él decide ir a esta situación y hasta que no se dicta sentencia es una persona, un ciudadano común y corriente. Es un ciudadano que asiste a una audiencia, ¿no es cierto?, que es programada externa a la que son normalmente designadas con Gendarmería y los tribunales, y que en su momento, al momento de formalizarlo, el tribunal, en base a los antecedentes, le aplica la prisión preventiva o el fiscal le solicita al juez ingresar en calidad de imputado, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ahí. También hay que considerar que hay una tremenda falta de recursos humanos, y no tan solamente en la región del Biobío, sino que esto es transversal y a nivel nacional. Gendarmería tiene un déficit de personal histórico que el Estado está en conocimiento, y a través de los gobiernos de turno saben la realidad del personal de Gendarmería, donde estamos trabajando con chalecos que ya están en desuso, son chalecos que ya caducaron su efectividad, donde no contamos con personal, no contamos con medios logísticos, y esto es una realidad. El subsecretario, que ahora es ministro de Justicia, está en conocimiento. Nosotros como asociación hemos denunciado, hemos dado cuenta a las diferentes autoridades, a los diferentes ámbitos, tanto del sector político como del mundo judicial. Pero lamentablemente el gobierno parece que fuera sordo, porque la realidad que nosotros le comentamos, que transmitimos y transparentamos, es la realidad que vivimos a diario todos los funcionarios de Gendarmería de Chile.
Hay una situación compleja. Daniel tiene una pregunta en estudio. Daniel, yo se la comunico a Ignacio acá. Esteban, ¿le podés prestar un audífono? Lo que pasa es que aquí quiero entender varias cosas, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo. A ver si es posible que nos comuniquemos con él. ¿Y me repites el nombre, por favor, de tu entrevistado? Sí, Ignacio Videla ahí tiene audífono, así que te escucha Daniel. Perfecto. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Daniel te saluda desde acá de estudio. Hola. Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día. Cuéntame, ¿en qué Ignacio, te puedo ayudar? Lo que pasa es que quiero entender algunas de las cosas que dijiste. El tema de fondo, el llamado que hace Gendarmería hace mucho tiempo, no es algo de ahora, ¿no? Respecto de los recursos, respecto de el tipo de trabajo, el nivel de estrés, el equipamiento. O sea, sabemos que hay déficit y eso tienen que hacerse cargo las autoridades. Sí, estoy contigo en eso y lo entendemos, ¿no? Pero en este caso, ayúdame a entender algo. Tú me dices, me estás diciendo cuáles son las reglas, los protocolos, etcétera. Pero en este caso, ¿quién estaba encargado dentro de esa audiencia de la seguridad, de que todo se desarrollara en orden? ¿Quién era la persona que estaba? Daniel, mira, el tema de la seguridad dentro de los recintos de tribunales y por los alrededores de los tribunales le pertenecen a la Gendarmería de Chile, ¿no es cierto? Ok. Eso lo tenemos claro. Entonces, el ¿qué tema pasa de la acá? custodia, cuando un imputado ingresa a una sala y es custodia de Gendarmería, es responsabilidad de nosotros. Pero cuando hay audiencia programada externa, ¿no es cierto?, esa es responsabilidad del tribunal. El tribunal debe comunicarle al encargado de sala, al jefe dispositivo USEP, que claramente va a haber una audiencia que es de carácter ya sea compleja por la gravedad del delito, que haya una posibilidad inminente de que quede en prisión preventiva, por lo cual se le solicita que pueda dirigirse un funcionario a prestar apoyo y que se haga cargo de ese imputado. Ya, o sea, Claramente, el error acá pero del antes tribunal... de eso, la persona que está participando o está siendo formalizada es un ciudadano común y corriente Sí. que se presentó a puede ser una revisión de medida cautelar o a una formalización que no tiene carácter de imputado, tiene carácter de imputado, pero aún no está en prisión preventiva, y eso hay que tenerlo claridad. Ya, entonces, ahí déjame, en Ignacio, ese caso, pero y en ese contexto, Gendarmería no tiene ninguna responsabilidad. Ignacio, Dime. conversemos los dos, poníamos esto para que no se Te convierta escucho. solo en un monólogo. Mira, ya, entiendo lo que me dice, perfecto, error del tribunal, tendría que haber avisado, efectivamente, pero dentro de la persona que forcejea con este hombre acusado de violencia intrafamiliar, ¿no?, y con muchos antecedentes delictuales, la persona que forcejea con él ahí, que se ve en la imagen, es un funcionario de ustedes, ¿no? Claramente, cuando el encargado de sala pide una custodia de Gendarmería, sube el Ya. sargento primero, Perfecto. se puesta al lado del imputado y obviamente el tipo, al ver o al escuchar al magistrado que iba a quedar en prisión preventiva, trata de evadir la custodia, que hasta ese momento es una retención, porque mientras el tribunal no ordene la prisión preventiva, es una retención, ¿no es cierto? Sí. Y el funcionario actuó de acuerdo a la experticia, lo logró reducir, y en este momento el interno, que ahora está condenado a 61 días por VIF, por violencia intrafamiliar, está en la unidad penal del Biobío, donde está cumpliendo su condena que fue dictaminada por un juez de la República. Mi duda también, Pero acá Ignacio, claramente hay que felicitar al funcionario porque tuvo un actuar rápido. Dígame. Sí, le voy a preguntar a Mauricio también más adelante, pero una última cosa. Tú dices que la seguridad en ese lugar y también en las inmediaciones del mismo edificio también es Gendarmería. Mi pregunta, ¿por qué no se logró detener a esta persona una vez que sale de la audiencia? ¿Porque estaban en un segundo piso o me falta información? No, mira, es que la cámara logra captar de que sale corriendo Sí. y el funcionario va detrás, pero no muestra la otra secuencia de la grabación que el funcionario, con una expertise y un profesionalismo, logró reducirlo y evitar la evasión y la fuga. Pero hay que considerar que eso no pasa como fuga en sí, porque recién el tribunal está ordenando el ingreso, o sea, era un ciudadano que viene a una audiencia programada externa que no tiene nada que ver con Gendarmería, sino que a nosotros se nos pide la colaboración en la custodia. Ya, entiendo. Y también pudiésemos actuar, o a lo mejor podríamos tener mejores condiciones si contáramos con el personal adecuado. Acá hay un desgaste del personal, hay un abandono por parte del Estado y las autoridades saben eso. De hecho, para que ustedes sepan, y la ciudadanía, hay una mesa de trabajo de una negociación para poder mejorar las condiciones de los funcionarios de Gendarmería. Hace tiempo ya. Que esto lleva más de un año y se ha estado dilatando. Se ha estado dilatando. El gobierno ha tenido una actitud tosuda
no quiere entender la realidad del personal de Gendarmería, y yo quiero comunicarle a ustedes, a los medios de prensa y a la ciudadanía, que el sistema carcelario lo está sosteniendo en este momento el personal que trabaja a diario con 400, 500 reos, 2 funcionarios en un módulo con 500 internos, ¿no es cierto?, donde no contamos con elementos de seguridad. Sí. Profesionales que no tienen las condiciones para poder efectuar su trabajo a diario. Entonces, si no hacemos conciencia por parte de la ciudadanía, por parte de las autoridades, los actores políticos, una conciencia y una intervención real, una voluntad real por parte de las autoridades, Perfecto. En un tiempo no muy lejano no nos quejemos de que las cárceles ya no están siendo controladas por los funcionarios. Bueno, porque esto lo está sosteniendo, el sistema lo sostiene el funcionario de Gendarmería. Ignacio, hecho el punto, entiendo también desde dónde viene, tú representas a tus compañeros también ahí en la organización, está muy bien, hemos hecho el punto y es bueno que insistas en aquello, pero quiero volver un poco a lo que sucedió, lo que se ve en la cámara, y estamos también con Mauricio Hidalgo. Mauricio, nos está comentando acá justamente Ignacio de Anfup que esta persona fue retenida, digamos, lograron retenerlo una vez que sale de esta sala, de esta audiencia. ¿Qué información tienes tú respecto de eso? Mira, Daniel, la información que nosotros tenemos, la información oficial, en este caso de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, y lo voy a leer textual. Esto fue lo que enviaron luego de la solicitud que nosotros hicimos justamente para tener una entrevista, para tener una cuña por parte de acá del Juzgado de Garantía de Concepción, y nos dice esto, lo voy a leer textual. Esto nos llegó ayer durante la tarde. Dice, luego de la resolución, Cáceres escapó de la sala sin que el gendarme que lo resguardara pudiera detenerlo, logrando huir de las dependencias del tribunal. Ante esta situación, el tribunal emitió inmediatamente una orden de detención, la que actualmente es tramitada por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Asimismo, se ordenó una investigación para revisar el cumplimiento de los protocolos y se ofició a Gendarmería solicitando un informe sobre lo ocurrido y el actuar del funcionario que se encontraba en la sala de audiencia en el momento de los hechos. Esa es la información oficial que tenemos desde la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. Es decir, acá dice que el sujeto huyó de las dependencias del tribunal, es decir, la imagen del edificio acá que quedan en Juan Bosco, en Concepción, la que estamos viendo en este momento, es la información oficial que nosotros tenemos. No tenemos otra información de que el sujeto haya sido posteriormente retenido y que actualmente estaría cumpliendo una prisión preventiva como la que se decretó en el tribunal, que fue lo que hizo que este sujeto entonces escapara. A ver, gracias Mauricio por esa información. A ver, Ignacio, quiero ir contigo porque aquí hay dos versiones contradictorias. ¿Qué pasa? No entiendo. Tú me dices que lo detuvieron afuera, el Poder Judicial dice no, se dio a la fuga, hay un informe, hay un sumario y esta persona sigue desaparecida. ¿Quién me está contando mal la película acá? O sea, lo que yo te estoy diciendo es que efectivamente van a haber sumario porque tienen que esclarecer los hechos. Acá todos se van a hacer responsables desde su escenario o desde su tribuna. Está bien, pero acá claramente no tiene responsabilidad de Gendarmería. Sí, lo retuvieron. Pero si ¿cómo el puede funcionario ser lo alcanzó a retener, puede ser tan distinta hizo la su versión? labor como corresponde. Pero ¿cómo puede ser tan distinta la versión, Ignacio, cuando el Poder Judicial en un comunicado oficial dice no, se escapó del edificio, está fugado, nunca lo retuvieron? Y tú me dices no, se lo detuvieron afuera. No entiendo eso. De hecho, es más, ni siquiera debiese considerarse como fuga, porque no es una custodia directa de Gendarmería. Nosotros le prestamos colaboración al tribunal, ¿no es cierto?, cuando ellos solicitan en una eventual prisión preventiva, que hay que dejarlo claro esto, son audiencias externas programadas. Sí, yo entiendo eso, son ciudadanos, Ignacio, que concurren a los tribunales, que son citados, pero no es fuga. Sí, lo que pasa, Ignacio, es que tú te vas en el tema de la definición correcta, semánticamente hablando de lo que corresponde al concepto de fuga o no, pero para la gente que no conoce esto de una audiencia externa, etcétera, que no conoce las nomenclaturas, ellos ven esta imagen, una persona que le dan prisión preventiva, sale corriendo, forcejea con el gendarme y se escapa, eso se conoce coloquialmente como una fuga, un escape. Esta persona, quiero entender esto, ¿se escapó o no se escapó? Claro. No, sí, claro. El ciudadano y la opinión pública lo entiende de esa forma. Nosotros lo entendemos de otra forma. Pero claramente ahí lo que faltó una comunicación entre el encargado de sala. ¿Está claro? ¿no Sí, necesito ese punto. El jefe positivo. ¿Por qué? ¿Pero porque si yo tengo conocimiento ese es mi punto. que hay una eventual prisión preventiva,
claramente yo tengo que coordinar con el encargado del jefe dispositivo para que pueda asignar una custodia directa antes que empezara la audiencia. Completamente pero de acuerdo, y ese punto al medio de la audiencia. Sí, ese punto me lo diste y yo lo entiendo. Y quedó súper claro. Mi punto es otro ahora. Te pregunto a ti respecto de la información que nos ha entregado Mauricio Hidalgo, nuestro colega que está allá, fuera del tribunal. ¿Se escapó esta persona o no? ¿Ya? Mira, yo ayer recabé antecedentes con funcionarios de esa región y me dice que fue capturado y que él lo condenaron a 61 días por violencia intrafamiliar. Esa es la versión. Y que ahora está en prisión preventiva. No sé qué versión tendrán los tribunales. Claro, si está condenado. Ya, Mauricio, ahora yo no sé qué información manejará el Poder Judicial. Sí, vamos a tener que corroborar esta información, Ignacio, porque, bueno, cambia totalmente el escenario. Aquí hay un problema, hay un cruce de información importante. Ignacio de ANFUP nos dice que después de este video que usted está viendo, de este hombre que se escapa para no ocupar el concepto fuga, lo detienen afuera. Desde el Poder Judicial dicen que todavía está fugado o que por lo menos no lo detuvieron en ese momento. Vamos a ver finalmente en qué termina esta información. Ignacio, yo quiero agradecerte también este despacho. Es importante también que ustedes pongan sobre la mesa las necesidades que tiene Gendarmería. Sabemos a lo que están expuestos y cada día más, cada día es peor el tema carcelario también en Chile, así que es bueno que la autoridad sepa que ustedes están atentos y que sigue la negociación. Ignacio, Esteban, muchísimas gracias, también a ti, Mauricio.